Empezamos los minutos finales de este Noticias 5 y como siempre nos tomamos estos minutos para profundizar en los temas, en este caso este tan nombrado plan de seguridad del gobierno, pero fundamentalmente entender los desafíos a los que nos enfrentamos como país, como región. Se habla mucho del crimen organizado, se habla mucho de la gobernanza criminal, tenemos experiencias y nos han llegado noticias desde Brasil, cómo nos encontramos nosotros. Para hablar de todo eso se encuentra ya aquí Juan Pablo Luna, uruguayo, radicado en Chile desde hace muchos años, especializado y también en una investigación y publicaciones junto a otros autores, ya nos vas a contar, Juan Pablo, con respecto a estas democracias violentas. Estamos en democracia, ya llevamos más de 40 años en América Latina en democracia y sin embargo los niveles de violencia aumentan cada vez más. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ahí vos ves atrás tuyo muchos policías. Esa es parte de la visión también de la seguridad y de cómo se enfrenta la realidad hoy en día al gran desafío de poder implementar un plan de seguridad. ¿Que por dónde tiene que pasar? Son muchos desafíos, ¿no? Estamos en un contexto regional donde este tema se ha vuelto el tema más importante de agenda pública en buena parte de los países de la región. Yo diría, la única excepción a eso es Argentina, digamos, donde la economía, la inflación desplazó por la trayectoria de ese tema en el país al tema de la seguridad, pero en el resto de la región todos los países están tratando de lidiar de alguna manera con una situación de seguridad que ha cambiado radicalmente y que ha cambiado en parte por no solo el narcotráfico, sino la expansión de mercados ilegales, ¿no? Que operan distintos tipos de actores en distintos lugares, ¿no? De nuevo con particularidades locales. Hace un mes y medio, por ejemplo, estuvimos todos mirando la situación de Río de Janeiro, digamos, donde se generó esta incursión violenta, digamos, en las favelas. Hay configuraciones diferentes en cada caso y esto también ha llegado a Uruguay, ¿no? Donde hasta hace poco se pensaba que Chile, Costa Rica y Uruguay tenían por sus condiciones institucionales, por la fortaleza de su Estado, por los bajos niveles de corrupción policial, por ejemplo, existentes en estos países en términos más históricos, condiciones favorables para lidiar mejor con este tema. Que países donde la criminalidad organizada es más fuerte, como Colombia, Brasil, México, Centroamérica. Esto se nos ha venido, ¿no? Y hoy Chile tiene un problema serio con este tema. La elección actual de esta semana en Chile está dominada, digamos, por el tema de seguridad y por esta agenda. Costa Rica en 5 años, digamos, ha vivido una crisis, digamos, geométrica en términos de los problemas de seguridad, de la crisis del sistema de partidos, de la crisis del sistema institucional, con, por ejemplo, ex autoridades de muy alto nivel hoy involucradas en el crimen organizado. Y Uruguay, digamos, lentamente pero sin pausa ha estado también, digamos, acercándose a estos temas, ¿no? Y con respecto a eso, son varias cosas en ese desafío que se plantea en los periodos electorales. Está muy planteado también en el libro de cómo salirse de esa dinámica de 5 años y de conseguir votos. Sí. Y también en el desafío que nos planteamos nosotros como comunicadores en cómo hacer entender a la opinión pública dónde están los reales problemas y por dónde pasan esas soluciones que a veces no son tan difíciles de ver hasta para los propios expertos. Eso es clave. Yo creo que nosotros tenemos hoy un consenso técnico donde es claro que buena parte de los problemas que tenemos en este plano vienen de muy atrás, ¿no? Y tienen causas estructurales. Por más que haya recursos como los tiene Uruguay, algunos de ellos, en comparación con otros países, las soluciones demoran mucho más que los plazos electorales, ¿no? Entonces hay que trabajar de alguna manera con distintas coordenadas temporales, ¿no? Eventualmente se pueden hacer cosas en el corto y mediano plazo, se pueden generar
algunas mejoras. Se pueden dejar de hacer las cosas mal, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, en el caso de Uruguay, el tema carcelario no da más, ¿no? Y el tema del sistema de justicia, de cómo está funcionando, digamos, el sistema, en realidad lo que hace es generar cada vez más problemas, ¿no? Pero las soluciones, más allá de las ofertas electorales, que siempre son de corto plazo, siempre son más bien están muy vinculadas al eslogan, ¿sí? No resultan, ¿no? Entonces, América Latina está entrampada básicamente en un consenso político, ¿no? Donde buena parte de los liderazgos están yendo hacia Bukele, ¿no? Y están básicamente prometiendo Bukele políticas, digamos, de mano dura. Son políticas que eventualmente tienen buen marketing, pero que sabemos que no funcionan, que no han funcionado donde han sido implementadas, tampoco en El Salvador, por distintas razones, digamos. Una de ellas es la supresión del Estado de Derecho y de las libertades civiles de la población. Otra es que eso se realiza en base a un pacto entre Bukele y los líderes de las maras, que, digamos, involucra, digamos, también importantes niveles de corrupción. No tiene estrategia de salida, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar cuando esa gente eventualmente empiece a salir de la cárcel? Pero tiene muy buen marketing, perdón, ¿no? Sí, entonces, te quería preguntar que en este contexto regional que tú describís tan detalladamente, Uruguay viene trabajando, el nuevo gobierno, en el Plan Nacional de Seguridad, como decía Laura al inicio, y terminando ahora un ciclo de estos encuentros por seguridad. ¿Cómo ves este trabajo? Porque ha tenido una fuerte crítica de la oposición de que, bueno, entonces no había plan, que tienen que hacer todas las consultas y el diagnóstico desde cero al inicio del periodo. Sí, yo ahí tengo que hacer un disclosure. Yo soy, he sido parte de quienes han trabajado en las relatorías del plan. En ese sentido he escuchado estos encuentros, las grabaciones y he tratado de entender y de procesar cómo eso funcionó, pero quería poner eso sobre la mesa en primer lugar. Yo creo que lo que está haciendo Uruguay, muy a la tradición uruguaya, digamos, del consenso y de los acuerdos, es sobre todo, digamos, tratar de saturar un diagnóstico que no se tenía. Muchas veces se dice, tenemos los diagnósticos están claros, ahora hay que implementar las soluciones. Yo creo que, y esto lo dicen quienes han participado, digamos, de esas mesas al final del proceso, han salido cuestiones nuevas, han salido oportunidades nuevas, digamos, de recursos que distintos actores contaban o tienen a disposición, que hace falta coordinar, que hace falta articular, pero que son interesantes para buscar algunas soluciones que eventualmente pueden funcionar en el corto y en el mediano plazo. Pero yo lo que destacaría, digamos, de estos encuentros por seguridad es, por un lado, la apertura a una gama muy amplia de actores. Están básicamente todos los actores de un lado y de otro representados y participando. El tono de la conversación ha sido un tono muy constructivo. Y creo que hay, por lo menos, digamos, en el trasfondo de esas conversaciones, la convicción de que la alternativa a Bukele no es una buena alternativa para un país como Uruguay, que hay que buscar otro tipo de soluciones, ¿no? Y que esas soluciones deben trascender lo que pueda hacer un gobierno en 5 años, ¿no? Y creo que en ese espíritu siempre se habla, digamos, muchas veces en términos de eslogan también, de que se necesitan políticas de Estado. A mí me parece, digamos, que esta es un buen inicio de una posible política de Estado.
Lo que hace falta ahora es, bueno, articular ese plan, apalancarlo políticamente, ¿no? Implementarlo, ¿no? Muchas veces nos quedamos en la legislación y este tipo de problemas complejos, digamos, empieza, digamos, a revelarse, digamos, más en términos de la implementación de la política pública, ¿no? Entonces queda mucho por hacer, pero a mí me parece que no es una pérdida de tiempo. Hay acá, digamos, un esfuerzo, digamos, de sentar las bases para una política pública basada en evidencia, con datos, con apertura a una gama amplia de actores, que me parece importante señalar, ¿no? Y esto es bien excepcional en términos de la región. Yo vengo, digamos, de Chile, sigo muy de cerca la situación en Perú, en Argentina, en Ecuador, y esto que se ha montado acá no soluciona nada por ahora, ¿no? Pero me parece que sienta las bases para intentar algo diferente a lo que ha fallado en otros lugares. No sé si hay tiempo político para que esto resulte, ¿no? La competencia política, lo que planteaba Laura al principio, la necesidad de marcar diferencias y de confrontar entre gobiernos y oposición muchas veces traiciona la posibilidad de sostener este tipo de proyecto, y eso termina con los problemas que hoy vemos en toda la región. Sí, eso que decías también del marketing y los eslóganes, hace unos días decía el exministro del Interior, Nicolás Martinelli, en Radio Sarandí, que se hicieron focus group a la gente. Los focus group, que son la opinión de 6 u 8 personas que están elegidas específicamente y que se le pregunta, se hacen consultas fundamentalmente en el ámbito comercial. Nosotros los comunicadores pasamos también por esos focus group a ver si a la gente les gusta lo que hacemos o no, y se le preguntaba qué eran los delitos que le tenían más temor y les impactaba, y como la gente respondió que la rapiña y el hurto, se apuntó hacia eso porque los homicidios no les interesaban demasiado porque se matan entre ellos, decían. Y quiero ir a ejemplos claros, porque me parece que hay que entender lo que muchos en su casa también dicen, por dónde puede pasar, eso que decías de las cárceles, tenerlos a todos presos, yo no quiero vivir un episodio violento, yo me refiero a mi realidad y quiero ocuparme de eso, y básicamente se gobierna a través de esa opinión. ¿Cómo hacemos para salirnos y entender que ese homicidio y ese se matan entre ellos puede perjudicarnos? Hay que hacer mucha pedagogía en esto. Es muy difícil porque cuando la gente está asustada y cuando la gente tiene miedo, y ese miedo, digamos, es legítimo, es genuino, muchas veces entusiasman este tipo de eslóganes, de soluciones, o estas visiones también, digamos, de que en realidad los homicidios son los delincuentes matándose entre ellos, pero los homicidios tienen, para solo hablar del tema de homicidios, distintas causas. En Uruguay una proporción importante de los homicidios tiene que ver, digamos, con lo que en términos populares se denominan ajustes de cuentas, pero hay otros dos vectores que tienen que ver con, por un lado, la violencia doméstica, ¿no? La violencia de género, lo que tiene que ver con masculinidades, ¿no? Lo que tiene que ver también y lo que hace el acceso a armas en un contexto en que la sociedad se ha vuelto más violenta y las armas circulan a niveles, digamos, que han aumentado de forma significativa. Y lo otro son riñas, digamos, que terminan de nuevo, digamos, por la presencia de armas, por la disponibilidad de armas, muchas veces con homicidios, ¿no? Entonces, de nuevo, yo creo que es difícil en el contexto de las campañas, es difícil en el contexto de las redes sociales, muchas veces en los medios de comunicación también, pero no vamos a solucionar este tema con ese tipo de visión, ese tipo de abordaje. Esto requiere lamentablemente tiempo, requiere apostar
a los niños que están naciendo, digamos, esto va a llevar tiempo. Se pueden hacer cosas en el corto plazo, se pueden hacer cosas en el mediano plazo, pero las soluciones fáciles terminan mal, ¿no? Y esa es la evidencia más dura que tenemos en la región. Lamentablemente el funcionamiento de los sistemas políticos hoy y las lógicas de competencia hace que primen ese tipo de promesas que luego terminan defraudando a la ciudadanía, haciendo, todavía no en Uruguay, pero sí en el resto de la región, que se desbaraten los sistemas políticos tradicionales, aparezcan outsiders con agendas, digamos, de este tipo, y básicamente lo que termina comprometido es la convivencia, la democracia, la libertad de las personas. A nivel político, ¿cómo ves Uruguay? El Partido Nacional emitió un documento, ¿no? El mismo día que se presentó este cierre con propuestas concretas también por parte del Ministerio del Interior, 92, pero el Partido Nacional presentó una serie de propuestas también. ¿Cómo ves este diálogo con la oposición para sostener esto que tú decías a largo plazo y con un compromiso político más apuntando a una política de Estado? Bueno, yo creo que ese es el desafío que hoy hay que abrazar y construir entre todos, ¿no? Mi sensación es que esta es sería el último tren, ¿no? Uruguay viene en una deriva en términos de seguridad compleja. Creo que esto no se hubiera podido hacer sin la experiencia de gobiernos de distintos signos que han fracasado en términos de intentar manejar y hacerse cargo del tema de seguridad. Y creo que esa experiencia reciente, digamos, de ambas coaliciones políticas, digamos, o ambos bloques políticos, debiera generar la posibilidad de apostar a los acuerdos, a los consensos, a consensos que, y en esto también yo creo que hay un aporte relevante que viene del gobierno anterior y continúa hoy, digamos, que tiene que ver con apostar a una política basada en evidencia, en datos, en transparencia en términos de el acceso a la información, ¿no? En políticas que eventualmente, en esto la única receta clara que tenemos es Bukele, ¿sí? Todo lo demás son programas pequeños, ¿sí? Para abordar distintos tipos de problemática que hacen, digamos, al gran tema de la seguridad, sobre los cuales además no hay demasiada certeza. Sabemos que funcionan en distintos contextos, pero hay que ver cómo funcionan acá, hay que ver qué adaptaciones eventualmente hay que hacer para que eso funcione en Uruguay. Y para eso también es necesario montar un sistema de monitoreo de políticas públicas, ¿no? De evaluación continua de políticas públicas, de recalibrado. Eventualmente hay cosas que no van a funcionar y va a haber que reformar y recambiar. Y para todo eso yo creo que todas las propuestas debieran ser de recibo, ¿sí? Y al mismo tiempo debiera generarse hoy, y creo que debieran haber incentivos suficientes hoy en Uruguay para tratar de escapar a lo que de otras formas es la deriva que ya vemos en Chile, que la vemos en Costa Rica, y que no hay ninguna otra razón por la cual no llegue al país, ¿no? Yo diría, ya estamos ahí, estamos con el reloj de arena, digamos, cada vez con menos arena, ¿no? Y creo que hay que abrazar esta oportunidad, me parece. Muchas gracias. A ustedes. Una primera instancia de muchos diálogos, esperemos, por lo menos en este tema que seguirá por parte del gobierno y esperemos que también con los consensos necesarios. Hasta aquí Noticias 5. Juan Pablo Luna, politólogo uruguayo radicado en Chile, se encontraba aquí con nosotros conversando. Lore, ¿qué sigue ahora? Se viene EPA a continuación. Hoy tenemos música en vivo además. Nosotros nos despedimos y les agradecemos la compañía. Chau, chau.